no es siempre lo que pasó, de qué manera nos contamos un hecho o de qué manera podemos modificar ese hecho entre un cerebro que no distingue entre lo real y lo imaginario. Le damos la bienvenida a Pablo Cúnzolo, coaching, oratoria, PNL. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Sandra. Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá nuevamente. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se puede revertir eso que nosotros creemos que es como lo pensamos? Bueno, lo primero que tenemos que saber, algo que es súper importante, es que en realidad lo que nosotros recordamos, como decías vos recién, no es lo que verdaderamente pasó, sino que es una percepción, ¿sí? Muchas veces incluso nosotros nos estamos contando distintas historias, y ojo con esto, porque según la historia que yo me cuento, el cerebro va a seguir armando historias similares a esa. Por ejemplo, hagamos de cuenta que de pronto vamos los dos a una reunión, ¿sí? Pasa la reunión y cuando salimos de pronto yo digo, uy, qué buena reunión que tuvimos, qué lindo que estuvo, y vos decís, no, fue una reunión horrible, la verdad que a mí no me gustó. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdad absoluta? En realidad no existe una sola. Cada uno vive las cosas con una interpretación diferente e incluso va cambiando esta cuestión. En la medida que pasa el tiempo, vamos modificando esa historia y lo peor es que el cerebro se cree esa historia. O sea que cuantas veces la contemos, no siempre la vamos a contar de la misma manera. O sea que el cerebro va comprando cada una de las historias que contamos. Exacto, por eso yo siempre digo de que tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos, de cómo pensamos, porque como vos decías recién, el cerebro no interpreta entre la realidad y la imaginación, y a partir que nosotros empezamos a imaginar algo, le hacemos esas pequeñas modificaciones también se generan en el cerebro, y bueno, por supuesto, lo asimila como una verdad absoluta. Pablo, ¿y por qué pasa eso? Bien, porque en realidad el inconsciente, que es el que almacena prácticamente todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros observamos, lo que olemos, lo que saboreamos, lo que tocamos, no tiene juicio alguno. Simplemente lo que hace es graba. Y después hay otra parte de nuestro cerebro, que en esta parte es la parte consciente, que es la que interpreta. Entonces, cada vez que va a buscar información al inconsciente, no siempre toma las mismas partes y las mismas escenas. Entonces, lo que hace es crear una nueva escena para que de esta forma tenga una coherencia. O sea que algo feo, una historia fea que no nos haya gustado, uno puede jugar un poco con el cerebro de decir, ¿me lo cuento diferente? ¿Y el impacto que tenga en mí puede llegar a ser diferente? Sí, por supuesto. De hecho, la neurociencia y la programación neurolingüística utilizan distintas herramientas que nos permiten a nosotros poder cambiar en cierta medida las sensaciones que nos generan ciertos recuerdos para que de esta forma podamos sobrellevarlos de una forma diferente. O sea, no se puede olvidar algo. Lo que sí se puede hacer es una pequeña trampita que es cambiar algunos aspectos de ese recuerdo para que nos afecten de una forma diferente. Hablaste de herramientas. ¿Esto es una de las herramientas de la programación neurolingüística? Exactamente. De hecho, la programación neurolingüística tiene una gama de herramientas que permiten ir modificando ciertos aspectos de la memoria para que de esta forma crean nuevas realidades, que tiene que ver con el enfoque, con el encuadre o reencuadre, para que de esta forma, por ejemplo, tiene que ver incluso con las sensaciones que genera un recuerdo. No es lo mismo recordar algo en blanco y negro que en colores, con mucho brillo que en penumbras, e incluso hasta, viste que por ejemplo las películas, bueno, todas las películas son dramas. Lo que sucede es que según la música que le ponen, como cuadro, genera algo totalmente diferente, ¿no? O sea, por lo general las películas de suspenso tienen una música, las de drama otra, las de terror otra, las cómicas otras. Bueno, todos esos pequeños detalles que nosotros observamos a la hora de mirar una película y que nos generan distintas sensaciones, lo mismo puede llegar a pasar al interpretar un recuerdo determinado. Bien, eso no solamente cuando uno está observando una película, como bien decís, sino la propia película de cada uno de nosotros. Es que son las películas internas, ¿no? Claro. Yo siempre digo que cuando uno cuenta su historia, en realidad no cuenta su historia, cuenta un cuento.
¿sí? Su propio cuento. De hecho, si por ejemplo yo te cuento la historia de mi vida y después hablas con mi madre y le preguntás cuál es la historia de mi vida, no va a contar la misma historia. Claro. Y si después le preguntás a mi padre, va a contar otra historia, y así, cada una de las personas, ¿sí?, que fueron parte de mi historia va a contar una historia completamente diferente. Incluso cada uno de nosotros tiene distintas versiones de su historia, ¿no? Yo tengo mi historia de Pablo el víctima, de Pablo el héroe, y según con quién hable y qué es lo que quiera mostrarle al otro, voy a ir tomando distintas escenas de mi vida para asumir un rol determinado. Lo más importante es la historia que me cuento yo, porque si de pronto yo, queriendo o sin querer, me fabriqué una película de terror, mi cerebro va a estar habituado a eso y va a estar constantemente buscando situaciones para continuar ese mismo guión. Qué interesante que es, porque dijiste, acorde a lo que yo quiera mostrar, voy contando mi propia historia, ¿no? Y esto es totalmente inconsciente. Sí, Porque completamente me inconsciente. parece que lo hacemos casi permanentemente, ¿no? Sí, sí. Y hacer consciente esto, a uno le da la posibilidad de poder ir modificando ciertos aspectos, ¿no? De hecho, lo dijo el mismo Freud, la única manera de olvidar es recordando, pero recordándolo desde otra perspectiva, desde otro enfoque, que nos permita poder, quizás algún aspecto que tuvimos de niños o de más jóvenes, en donde nos creamos una película de drama o de terror, observarlo desde otra óptica para darle, en cierto sentido, una representación diferente, que lo hacemos a veces inconscientemente. Por ejemplo, cuando tenemos una situación traumática que no podemos superar, habitualmente tratamos de no hablar de ello porque me genera cosas feas. Pero cuando logramos superarlo, no solamente podemos contarlo, sino que como le dimos otro enfoque se ha convertido en una anécdota. Y al final terminamos riéndonos de aquello que en algún momento nos hizo sufrir un montón, ¿no? Qué importante, porque digo, esto puede servir muchísimo a todos los que nos estén escuchando, que por ahí tienen esos recuerdos que uno habla del resentimiento, y es el resentir, ¿no? El no querer recordar porque voy a volver a sentir lo que sentí. Y esto es una herramienta muy valiosa. Sí, fundamentalmente porque a la hora de aplicarla, lo que tenemos la posibilidad es de poder cambiar, ¿sí?, esa película, y poder cambiar también nuestra forma de enfrentar aspectos presentes y futuros, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que es súper importante, es que todo evento traumático, toda situación de gran cambio, ¿no?, habitualmente el cerebro no le gusta eso. El cerebro siempre lo que busca es la estabilidad, siempre busca lo monótono, lo conocido. Y cuando surgen cosas imprevistas que a nosotros nos generan rechazos o resistencias, todas esas cuestiones aparece el dolor, ¿no?, como circunstancia. Y bueno, es importante saber que ese dolor es reparador, ¿sí? O sea que toda esa secuencia pasa primero por una instancia de negación, en donde uno dice, no, no puedo creerlo, esto no me está pasando a mí, es horrible, empieza a no entender por qué sucede esto. Después sobreviene la bronca, ¿no? O sea, yo me enojo con lo que pasó, me enojo con las personas que generaron eso. Después paso por la angustia, ¿no?, en donde incluso hasta me culpo yo. ¿Qué habré hecho yo? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Y después sobreviene el aprendizaje, ¿no?, que el aprendizaje lo que me permite a mí es poder observar esa situación o esa historia, primero desde un punto de vista irrealista, después desde un punto de vista de víctima, después desde responsable, y por último poder observarlo y transformarlo en anécdota para que de esta forma yo pueda manejarlo de una forma diferente. ¿Esto es un hábito? La gente tiene, si realmente desea encontrar una modificación en algo que le sucede, no sé, que no le guste o que lo tenga ahí dando vueltas como recuerdo, como bien lo marcabas recién. ¿Es un hábito esto de empezar a ejercitar para modificarlo? Porque ¿cómo lo hace? Sí, al principio cuesta horrores. Es como andar en bicicleta. La primera vez que uno se sube en una bicicleta, dice, esto es imposible hacer que esto se sostenga en dos ruedas. Pero bueno, cuando uno, en la medida en que lo va practicando, cada vez va tomando mayor confianza hasta que tiene el total dominio.
Y como todo hábito se genera de forma repetitiva, gradual y progresiva, hay que tener paciencia, no se puede, digamos, superar algo de un día para el otro. Por lo general la gente está enloquecida, que quiere resolver las cosas ya, quiere todo rápido. La ansiedad es terrible, ¿no? Sí, y bueno, en esta cuestión, todo lo rápido, ¿sí? Obtiene del cerebro la resistencia opuesta a eso. Entonces, en definitiva, uno no tiene la posibilidad de poder modificarlo o repararlo del todo. Pablo, un placer, muchas gracias. No, siempre el placer es mío, gracias a vos. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.